Resulta que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la muy polémica Yasmín Esquivel Moza, se quiere amparar contra cualquier decisión de la UNAM en torno a su título y al plagio que aparentemente, que casi a todas luces, cometió para recibirse de abogada, de licenciada en Derecho. A ver cómo está este asunto, mi estimado Eduardo, y si procede o no un amparo contra la universidad. Pues sí, en principio, como sabemos, la señora Yasmín Esquivel Moza incluso ya presentó algunos documentos y elementos de prueba que para ella acreditarán que no plagió su tesis. ¿Ante quién lo presentó? Pues lo presentó al Comité de Ética de la UNAM, quien la citó precisamente para que presentara sus elementos de defensa en el estudio de análisis de este tema, de si su tesis o no es plagiada. La señora Esquivel promovió una demanda de amparo que le tocó conocer a la juez quinto distrito en materia administrativa y solicitó que en lo que se resolvía el amparo se suspendiera el procedimiento de este comité que le está investigando. La jueza admitió el amparo considerando que la resolución que pudiera emitir este comité técnico va a afectar los derechos fundamentales, podría afectar los derechos fundamentales de la promovente del amparo, Esquivel Moza. Y ordenó la juez, la mayoría de los medios está señalando que ordenó que no se integrara el comité, pero esto no es así. Ya investigué. El comité ya está integrado. Exacto, ya investigué y la suspensión que hace la juez, que ordena la juez de amparo, es para que las autoridades señaladas como responsables, o sea, la UNAM y el Comité Técnico de Ética, se abstengan de emitir resolución definitiva hasta que no se resuelva el amparo. Bueno, hasta que no se resuelva primero la suspensión y luego el amparo. Y también se abstenga, fíjense, de emitir comunicados o conferencias de prensa en los que se divulgue información relativa al caso. Porque a decir de la juez de distrito, eso va a atentar contra el principio de presunción de inocencia, que no solo es para el aspecto penal, se le llama extraprocesal, porque también en materia administrativa debe de regir este principio. Entonces, por lo pronto, no se suspende el procedimiento. O sea, la UNAM y este comité puede seguir investigando y cuando esté listo para resolver, se tiene que esperar. Ahora, falta que todavía esta suspensión que otorgó la juez para que no se dicte resolución, o sea, suspende es no dicte resolución. Todavía tiene que ser una orden definitiva y si es así hasta que se resuelva el amparo, luego el recurso que puede atraerse hasta la corte en donde pues esta señora tendrá que excusarse, ¿no? A ver, Eduardo, mucha gente tiene la idea de que tú te amparas contra un acto de autoridad del gobierno. ¿La UNAM aquí está considerada parte del gobierno? Porque bueno, es una universidad autónoma, no es el gobierno, no es una dependencia gubernamental. Mira, termina siendo un ente administrativo, con personalidad administrativa número uno. Pero nuestra nueva, yo le digo nueva ley de amparo. O sea, ¿yo me puedo amparar contra la prepa cuando creo que mi prepa me está haciendo una trastada? Depende del acto que esté emitiendo la prepa, porque incluso te puedes amparar, incluso a veces hasta contra escuelas. Pero según el acto, porque nuestra ley de amparo, que está vigente desde 2013, ya permite incluso que a veces a los particulares, según el acto que estén promoviendo y que puedan afectar tus derechos fundamentales, si tienen esa capacidad de vulnerar tus derechos fundamentales, se les considera como autoridad. O sea, ¿yo me puedo amparar contra una empresa si siento que está violando mis derechos? Siempre y cuando, mira, tendría que ser una empresa que te viole los derechos de una forma tal. Digamos, una empresa que viola mi derecho a la salud. Si lo hace bajo un esquema de autoridad en que esa empresa pudiera decidir
por cuestión de alguna ley que le permita a la empresa decidir, sí, porque está en base a una ley que le permite. Y entonces esa función de esa persona privada, que es una persona moral, se puede considerar como acto de autoridad. Pero Ya. tiene que ser en base al acto, no necesariamente, no puedes decir las empresas son autoridades. Es según cómo te afecten y bajo qué esquema legal te afecta. A ver, esta juez quinta de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, ¿tiene algún vínculo con la ministra Yasmín Esquivel? Porque esto también sería muy interesante saberlo para ver si no hay un conflicto de interés en la juez. ¿Qué tal si la ministra fue su directora de tesis o algo así? No, digo, es que ya tenemos que poner todo en sospecha. Claro. Habría que analizarlo, pero todas las demandas que se promueven de amparo se sortean vía un cómputo, tecnología, y se supone que no hay mano negra y cae en el juez de distrito que en turno corresponda, ¿no? Bien, entonces podemos descartar ese tráfico de influencias o probable amistad. Esto es, por una computadora le cayó a en principio, Sandra de Jesús. Así es, en principio, así debió ser. Guillermo. Entonces, en ese caso, señor Sodi, aquí no aplica el que nada teme, nada debe, ¿es correcto? Al contrario, a ver, se ha criticado mucho a Genaro García Luna, del que hablamos hace un rato, y una de las cosas que se le ha criticado es que no quiso declarar, no quiso ponerse al frente del fiscal para que le preguntara. Y aquí porque la ministra, bueno, la señora, que no sabemos, está en duda todo, o sea, es ministra, pero su carrera de licenciatura está en duda, no quiere ser sometida a un procedimiento. ¿Por qué? Pues exacto, sí. No plagió, ¿por qué no? A ver, no es por defenderla, pero tiene el derecho de defenderse como quiera. No, desde luego, pero si ella no tiene temor, hay un comité que resuelve. Eso es buenísimo. En México siempre decimos, si confías en el derecho, atente. Por favor, sabemos que en este país el derecho pero es muy chueco, mi querido Sodi. Ella es cabeza, ella es cabeza. No, pero hay que aceptarlo. En México el derecho a veces es muy chueco. Muy chueco. No le van a resolver en forma corrupta. Yo creo. ¿Qué dices? No le van a resolver en forma corrupta en la UNAM. No lo creo, ¿eh? Yo no sé, porque mira, hemos visto cosas muy extraordinarias a lo largo de la historia de México, por favor. Ahora resulta que no puede tener problemas de injusticia la ministra. Claro que los puede tener. Bueno, entonces contra la resolución del comité que se vaya a amparo. Porque si ahorita la juez la consideró como una autoridad, la resolución que dicte es susceptible de ser impugnada. Bien. Rodrigo. Mi pregunta sería, ¿qué pasa si el comité efectivamente le declara que sí es apócrifa o que sí está plagiada? Entonces le quitan el título. Pues entiendo que no se le podía quitar, pero bueno, moralmente tendría que renunciar. ¿Qué pasaría en este caso? Yo digo que moralmente tendría que renunciar. A ver, si plagiaste una tesis, no tienes mucha moralidad. Ahora resulta. No, la moral no es un árbol que da moras. No, señor. No es. La señora no va a renunciar jamás. Así Nadie es. muestra de que ella está ahí sentada y no se piensa mover. Tendrá que ser mediante un procedimiento judicial para el cual creo que no hay precedente, Eduardo. No existe. Que la remuevan. No hay. Y tampoco hay un precedente de un retiro de tesis, aunque en una época la Secretaría General o la entonces consejera legal de la UNAM dijo que se podía retirar una tesis cuando esa tesis había un título, cuando el mismo se había obtenido fraudulentamente. Pues sí, no hay antecedentes, ¿no, Georgina? Bueno, además esta es la segunda parte que dices, que les pide que no se pronuncien, que no hagan conferencias de prensa, que no informen porque afecta la presunción de inocencia. O sea, a mí me parece ya muy atrevido que además de que pida que no se haga el comité, que ya está hecho, que no se puedan expresar, que la UNAM tampoco pueda decir nada al respecto, ya me parece casi abuso de autoridad, ¿no? No, sí vale, claro que vale, y el juez si determina que sí se puede, ¿no, Eduardo? Bueno, la propia juez de distrito dice que esto no afecta la libertad de expresión
porque hay que tener en cuenta la responsabilidad y obligaciones de actuar con moderación cuando se expresen opiniones y puntos de vista, sobre todo en una situación tan mediática, ¿no? El hecho es que Yasmín Esquivel sigue armando líos alrededor de su persona y sus acciones, para muchos, pues la van condenando cada vez más y van demostrando que es culpable. Exacto, quien la asesore, mal, y si es ella, pues peor. Peor. Todavía. Bueno, pues, ¿en cuánto tiempo crees que quede resuelto este asunto, Eduardo? No, todavía le falta, tiene que rendirse los informes de parte de las que fueron señaladas como autoridades, tiene que hacer una audiencia constitucional, después el juez tardará unos 20 días o más en dictar sentencia. No, hombre, esto se puede llevar un año. Un año. Ya la hizo, un año. Ya la hizo. Vamos a los mensajes, regresamos.